Para dirigirte al centro de Santiago desde El Bosque utilizando la autopista central, Ruta 5 Sur, el trayecto suele tomar unos 25 minutos con tráfico moderado. Aquí tienes los detalles de la ruta. Ruta principal. Debes tomar la autopista central, Ruta 5, en dirección al norte. Distancia, aproximadamente 16 kilómetros. Estado del tráfico. Se reporta un nivel de tráfico actual con algunos retrasos medios en ciertos tramos. El tramo de la Panamericana 5 Sur, autopista central, que conecta el sector sur, como El Bosque o San Bernardo, con el centro de Santiago, es una de las arterias con mayor carga vehicular de la capital. Aquí tienes los detalles técnicos y operativos de esta vía en dirección al norte. 1. Cantidad de pistas. Calzadas Express. Generalmente cuenta con 3 pistas de alta velocidad por sentido. En ciertos tramos de alta congestión o cercanía a nudos viales importantes, estas pistas están claramente delimitadas para mantener un flujo constante a una velocidad máxima permitida de 100 km por hora, aunque esta disminuye al acercarse al centro. Caleteras, vías locales. A ambos lados de la autopista existen calles de servicio o caleteras que suelen tener 2 pistas. Estas permiten el acceso a los barrios residenciales, comercios y conexiones con otras avenidas principales. 2. Flujo de vehículos. Volumen. Es una vía de flujo saturado, especialmente durante la hora punta de la mañana, 7:00 a 9:30 horas, cuando miles de personas se desplazan desde las comunas del sur hacia el centro de Santiago. Composición. El flujo es mixto, compuesto por vehículos livianos, autos particulares y taxis, predominante, transporte de carga, camiones de alto tonelaje que utilizan la Ruta 5 como eje logístico nacional, aunque tienen restricciones de pista, y buses, transporte interurbano y rural. 3. Características de la infraestructura. Sistema de cobro. Funciona mediante tag o free flow. En el trayecto hacia el centro encontrarás varios pórticos de telepeaje. Seguridad y control. Cuenta con cámaras de vigilancia de la concesionaria, postes de SOS cada cierta distancia y monitoreo constante de carabineros y asistencia en ruta. Conexiones críticas. Al avanzar hacia el norte, la autopista se conecta con ejes importantes como la autopista Vespucio Sur y más adelante se divide en el nudo de General Velázquez, eje poniente, o continúa por el eje norte-sur, que pasa por debajo de la Alameda en el centro. Estado del tránsito contextual. Para tu trayecto actual desde El Bosque, el flujo se mantiene estable pero denso, con una duración aproximada de 25 minutos hasta el sector de la Alameda o Parque O'Higgins, dependiendo de los microrretrasos habituales en los ingresos de las caleteras a las pistas centrales.
iglesia de San Francisco no es solo un templo, es el edificio más antiguo de Santiago y un símbolo de resistencia que ha sobrevivido a casi todos los grandes terremotos desde la época de la conquista. Breve reseña histórica. Orígenes, siglo XVI. Su historia comienza con la imagen de la Virgen del Socorro, que Pedro de Valdivia traía en su montura. Originalmente se levantó una pequeña ermita en su honor en el borde sur de la Cañada, actual Alameda. Construcción definitiva. La estructura de piedra que vemos hoy comenzó a construirse en 1586 y fue consagrada en 1618. Su solidez se debe a muros de piedra de gran espesor que actúan como un sistema sismo-resistente natural. La Torre de Vivaceta. Aunque la iglesia resistió, su torre cayó varias veces. La actual, de color rojizo y estilo neoclásico, fue terminada en 1857 por el arquitecto Fermín Vivaceta. Patrimonio. Fue declarada Monumento Histórico en 1951 y el conjunto incluye el convento y el Museo de Arte Colonial, que alberga la colección de pintura mestiza más importante de Chile. Ceremonias e hitos importantes. A lo largo de sus más de 400 años, el lugar ha sido sede de eventos de gran relevancia espiritual y cultural. El legado de Gabriela Mistral, quizá el hito contemporáneo más emocionante. La poetisa, quien era laica franciscana, legó al convento su medalla y diploma del Premio Nobel de Literatura, 1945. Sus restos fueron velados en la Universidad de Chile, pero su vínculo espiritual con San Francisco es eterno, y sus tesoros se custodian en la sala que lleva su nombre dentro del museo. Jubileo Extraordinario, 2018-2019. Con motivo de los 400 años de la inauguración del templo, el Papa Francisco concedió el privilegio de celebrar un año jubilar, permitiendo a los fieles obtener indulgencias plenarias al peregrinar al templo. Devoción a la Virgen del Socorro. Cada año se realizan ceremonias especiales en honor a esta imagen, la primera figura religiosa en llegar a Chile, que aún preside el altar mayor. Comedor Solidario San Antonio de Padua. Todos los martes se realiza una ceremonia de hospitalidad donde se brinda desayuno a personas en situación de calle, manteniendo viva la tradición de servicio social de la orden. Bajada de la Virgen. En ocasiones excepcionales, como los 400 años del templo, la imagen de la Virgen del Socorro es bajada de su altar para ceremonias de veneración cercana, un evento que congrega a cientos de fieles. Este templo continúa siendo un lugar de paz y silencio en medio del bullicio del centro de Santiago, funcionando como un puente directo entre el Santiago del siglo XVI y la actualidad. La relación entre la iglesia de San Francisco y la Pérgola de las Flores es una de las tradiciones culturales más profundas y queridas de Santiago, inmortalizada tanto en la historia urbana como en el Teatro Nacional. Un vínculo que nace de la fe. A principios del siglo XX, las floristas comenzaron a instalarse de manera espontánea en la vereda de la Alameda, justo frente a la iglesia de San Francisco. Su objetivo principal era ofrecer ramos a los fieles que asistían a las misas dominicales. Esta ubicación estratégica convirtió al frontis del templo en el primer mercado de flores oficial de la capital. Hitos de esta relación histórica. La Pérgola de San Francisco, 1910-1948. Lo que comenzó con canastos en el suelo se formalizó en 1910 cuando la municipalidad instaló mesones de madera. En 1927 se construyó una estructura sólida de pilares frente a la iglesia, conocida formalmente como la Pérgola de San Francisco. Conflicto y demolición. En la década de 1940, un plan de modernización vial para ampliar la Alameda amenazó la permanencia de las floristas en ese lugar,
A pesar de la férrea resistencia de las pergoleras, el mercado fue demolido en la madrugada del 14 de abril de 1948 y las floristas fueron trasladadas a su ubicación actual en la zona de Avenida La Paz, Independencia, Recoleta. Inspiración teatral. Este conflicto social y la defensa de su lugar frente al templo inspiraron la famosa comedia musical La Pérgola de las Flores, 1960, escrita por Isidora Aguirre y musicalizada por Francisco Flores del Campo. En la obra, el personaje de Carmela de San Rosendo llega precisamente a este emblemático rincón frente al templo. Tradiciones que perduran. Aunque la pérgola ya no está físicamente frente a la iglesia, el vínculo espiritual se mantiene a través de la bendición de las flores. Tradicionalmente se realizaban ceremonias donde las flores y el trabajo de las pergoleras recibían la bendición del templo. Homenajes de pétalos de flores. Una de las tradiciones más icónicas que nació en este lugar es el lanzamiento de pétalos de flores multicolores a los cortejos funerarios de personajes públicos queridos, un gesto que las floristas mantienen hasta hoy en su nueva ubicación. Hoy, la iglesia de San Francisco permanece como el testigo silencioso de aquella época en que el aroma de las flores y el pregón de las floristas eran parte inseparable del paisaje de la Alameda. La Plaza de Armas de Santiago es el corazón histórico y el kilómetro cero de Chile. Desde su fundación en el siglo XVI, ha evolucionado de ser un centro administrativo colonial a convertirse en el punto de encuentro multicultural y social más importante de la capital. Aquí tienes una descripción detallada, su historia y algunos datos que la hacen única. Descripción y entorno. La plaza se caracteriza por ser un espacio vibrante, rodeado de edificios de gran valor patrimonial. En su diseño actual, combina áreas duras para el tránsito peatonal con un núcleo arbolado que alberga más de 120 especies. Es famosa por sus pintores, músicos callejeros, humoristas y las clásicas mesas de ajedrez donde se reúnen expertos y aficionados. Está rodeada por edificios emblemáticos. Catedral Metropolitana de Santiago, principal templo católico del país, de estilo neoclásico. Museo Histórico Nacional, ubicado en el antiguo Palacio de la Real Audiencia. Correo Central, expalacio de los gobernadores, destaca por su arquitectura de influencia francesa. Municipalidad de Santiago, antiguo cabildo de la ciudad.
Portal Fernández Concha, famoso por su variada oferta gastronómica de comida rápida tradicional. Breve historia. Origen prehispánico. Investigaciones recientes sugieren que antes de la llegada de los españoles, el lugar ya era un centro administrativo incásico, una cancha. Fundación española. Fue trazada en 1541 por Pedro de Valdivia. Siguiendo el modelo español de damero, se situó como el eje central desde donde se dividieron los solares de la ciudad. Nombre. Se llamó Plaza Mayor originalmente. El nombre Plaza de Armas proviene de su función defensiva. Era el lugar donde se almacenaban las armas y los vecinos se reunían ante un posible ataque. Evolución. Pasó de ser un mercado polvoriento y lugar de ejecuciones públicas en la colonia a un jardín de estilo europeo en el siglo XIX, hasta la plaza peatonal y arbolada que conocemos hoy. Datos interesantes. El kilómetro cero. En el centro de la plaza se encuentra una placa que marca el punto exacto desde donde se miden todas las distancias de las carreteras del país. Cápsula del Bicentenario. Bajo el suelo existe una cápsula enterrada en 2010 con objetos y mensajes de la época, la cual está programada para ser abierta en el año 2110. Homenaje a los pueblos originarios. En el sector poniente destaca una escultura de piedra de gran formato que rinde homenaje a las etnias que habitaban el Valle del Mapocho antes de la conquista. Resistencia geológica. Al igual que la iglesia de San Francisco, los edificios que rodean la plaza han sido reconstruidos varias veces tras grandes terremotos, siendo la actual catedral la cuarta versión levantada en ese mismo sitio. Pequeña Lima. Los alrededores de la plaza son conocidos informalmente por este nombre debido a la gran presencia de la comunidad peruana, lo que ha enriquecido la zona con su gastronomía y cultura. Es un lugar que nunca duerme y que refleja fielmente la identidad cambiante de Santiago. Cuando tome la autopista me tengo que hacer. Cierra y después se abre el otro.
aquí nomás. El trayecto por la Ruta 5 Sur, autopista central, desde el centro de Santiago hacia la comuna de La Cisterna, es uno de los ejes de mayor movimiento en la capital, conectando el casco histórico con la zona sur de la ciudad. Aquí tienes una descripción detallada de este tramo. 1. Descripción del recorrido. El viaje comienza generalmente en el sector del Parque O'Higgins, donde la autopista deja atrás el centro cívico. Al avanzar hacia el sur, la vía atraviesa comunas como Santiago, Pedro Aguirre Cerda y San Miguel, hasta llegar al paradero 25 de la Gran Avenida, punto neurálgico de La Cisterna. 2. Infraestructura y conectividad. Cantidad de pistas. En este tramo, la autopista cuenta predominantemente con 3 pistas de circulación expresa por sentido, separadas de las calles locales, carreteras, que tienen 2 pistas adicionales. Nudos viales. Uno de los puntos más importantes es la conexión con la autopista Vespucio Sur, un enlace de alta complejidad que permite distribuir el tráfico hacia el oriente, La Florida o Peñalolén, o hacia el poniente, Maipú o Aeropuerto. Sistema de cobro. Es un tramo totalmente controlado por TAG. En este recorrido de aproximadamente 11 kilómetros, cruzarás varios pórticos de telepeaje. 3. Flujo y tránsito actual. Distancia. Aproximadamente 11.2 kilómetros. Tiempo estimado. En condiciones de flujo pesado, como las actuales, el trayecto puede tomar unos 24 a 25 minutos. Condiciones de tráfico. Se reporta un tráfico más denso de lo habitual, con niveles de congestión considerados pesados en sectores cercanos a las salidas de San Miguel y la conexión con Américo Vespucio. 4. Entorno urbano. A diferencia del tramo que va hacia el norte, este sector es profundamente residencial y comercial. Desde la autopista se pueden observar hitos como el Estadio Víctor Jara, diversas zonas industriales en Pedro Aguirre Cerda y la densificación habitacional de San Miguel. Mira por el espejo, a ver si le hizo la otra.